Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades. Y en este caso compartiendo un video titulado Nómades extremos de Arabia, mi experiencia en el Gran Desierto. Más allá de los grandes volúmenes de petróleo, más allá de las estrafalarias ciudades y obras que se han construido en la región, más allá de todo ello, existe un mundo de pastores ambulantes de cabras y camellos que recorren sistemáticamente cientos de kilómetros en los desiertos árabes. Son los nómades, son los beduinos nómades, los que Donald Cole llamó los nómades de los nómades. Son los beduinos de la tribu Al-Murra de Arabia Saudita. Los beduinos Al-Murra de Arabia Saudita recorren las márgenes de los desiertos Rub al-Khali y Jafura, guiando rebaños de camellos, majadas de cabras y comerciando sus productos. El Jafura es un desierto costero de tamaño medio. Sus arenales ocupan más de 40.000 kilómetros cuadrados y presenta una baja pluviosidad que no excede los 100 milímetros por año. En sus bordes hay varias ciudades de regular tamaño: Daman, Al-Jobar, Abqeik y Al-Jofuf. También está Daran, que es donde se encuentra Aramco, que es el principal lugar de residencia de trabajadores y empleados de la industria petrolera saudita. El Rub al-Khali, que se traduce el cuarto vacío o en inglés The Empty Quarter, es mucho más grande. Constituye uno de los desiertos arenosos más extensos del planeta, alrededor de 500.000 de kilómetros cuadrados. La pluviosidad es prácticamente nula y se encuentra totalmente deshabitado. Si sumamos al Rub al-Khali los campos de dunas del Jafura y otros cuerpos de arenas eólicas, como el angosto Dahna y el nórdico Gran Nafud, los desiertos árabes superan los 750.000 kilómetros cuadrados. Los Al-Murra los llaman simplemente Al-Rimal o Ar-Rimal, que quiere decir las arenas. Estos beduinos son una de las tribus más tradicionales de la península arábica. Se desplazan continuamente de pozo en pozo y de oasis en oasis, buscando el agua necesaria y las mejores pasturas para sus rebaños. Son famosos porque pueden seguir rastros a grandes distancias, identificando las huellas de una persona o animal entre muchos cientos. Sus testimonios expertos en esta materia son admitidos en las cortes islámicas de Arabia Saudita como elementos probatorios válidos. Los miembros de esta singular estirpe árabe se desplazan normalmente en pequeños grupos, formando campamentos con unas 3 o 4 carpas negras típicas. El tamaño de los grupos está determinado por la extensión de área del pastoreo disponible. En general, las existencias de agua en el desierto son suficientes para la población de los pastores nómades, pero se requiere una distribución apropiada para no agotar las plantas forrajeras locales. Tuve oportunidad de compartir unos días con el autor del libro Los nómades de los nómades, el profesor Donald Cole, antropólogo, en una casa rodante que la empresa en que trabajamos había instalado en el medio del desierto, a unos 10 o 15 kilómetros de la ciudad de Haran Bisha, en los valles de la Sir árabe. Cole, que trabajaba hasta recientemente en el Cairo, en la American University del Cairo, en Egipto, me relató algunas experiencias con los Al-Murra en las recorridas que había hecho con ellos algunos años antes, que me parecieron de singular interés y me permitieron comprender a esta tribu beduina algunos años más tarde, durante mi estadía posterior en la provincia oriental de Arabia. Allí tuve varias oportunidades de visitar o estar con los Al-Murra en sus extensos dominios.
En una oportunidad con mi hijo Diego y algunos colegas de la Universidad de Petróleo y Minerales, hoy llamada King Fahd University, viajamos a la localidad de Yabrín, un oasis en el límite del desierto de Jefura con la Rub al Khali, en pleno territorio de los nómades. Llegamos a Yabrín procedentes de Al-Hofuf en 2 camionetas, luego de atravesar unos 200 kilómetros de desierto con la intención de cargar combustible. Yabrín es un pequeño pueblo de casas dispersas y huertas de palmas datileras, que en esa época albergaba unas 200 o 300 personas. Servía de base a los beduinos al-Murra cuando regresaban de sus salidas al desierto. La estación de gasolina, ubicada a la entrada al pueblo, era una casilla que estaba cerrada con un tanque de gasolina que se encontraba en la cima de una pequeña lomita rocosa desde donde bajaba una manguera. Nos acercamos a la población y al divisar a un hombre caminando le preguntamos ¿cómo se hacía para cargar gasolina? Respondió en árabe: hay que pedir autorización al emir. Y a continuación nos señaló a la distancia una construcción diciendo: esa es la casa del emir. Al llegar al lugar señalado fuimos recibidos por un beduino vistiendo la túnica típica, una larga barba y una especie de alfanje a la cintura. El hombre nos invitó a pasar y a sentarnos sobre unas alfombras que cubrían el piso de una construcción más amplia. A continuación nos ofreció y sirvió el kahwa tradicional. En el mismo edificio había otras personas en pequeños grupos conversando, tomando kahwa o fumando shisha, que es la pipa de agua, en ese lugar, también sentados sobre la alfombra. Esperamos un largo rato bebiendo los repetidos pocillos de kahwa que nos servía el hombre. Luego, unas 2 o 3 horas, apareció el emir. Era un joven de no más de 25 años que se sentó con nosotros y nos preguntó a dónde íbamos. Y nos alertó sobre los peligros de viajar en el Rub al Khali. Finalmente autorizó la carga de combustible y pudimos emprender la retirada. En otra ocasión fuimos desde Darán a las llanuras del lago Wadi Dawasir, en el borde norte del Rub al Khali, donde se encuentra una de las principales rutas de comercio y pastoreo de los Al-Murra. Wadi Dawasir es un gigantesco río antiguo que todavía se forma esporádicamente, por ejemplo, cada 50 años, con el caudal de los wadis Rania, Taflis y Bisha. Es que estos wadis bajan de las montañas del Hijaz y del Asir en Arabia Occidental. Fluyen 1 o 2 veces al año y rara vez llegan a sus respectivas desembocaduras en el Wadi Dawasir. Por esa razón, y a todos los efectos, se puede decir que Wadi Dawasir es un río seco. No siempre fue así. En tiempos pasados, tal vez algunos milenios, o excepcionalmente en tiempos más recientes, Wadi Dawasir tenía agua. En esas épocas, el gran Wadi desaguaba las inmensas llanuras contiguas que se recuestan al Rub al Khali. Allí donde desembocaba el Wadi Dawasir, se formaba un abanico sedimentario incluyendo cantos rodados, arenas y limos que permanecían en el lugar hasta el siguiente creciente o hasta que el viento se encargaba de dispersarlo. Las arenas eran transportadas a las regiones vecinas del Rub al Khali, mientras que los limos daban lugar a la formación de tormentas de polvos que eran llevados por el viento mucho más lejos, probablemente hacia los océanos y mares circunvecinos. Los cantos rodados permanecían como pavimentos residuales. En la actualidad, la zona donde desaguaba el Gran Wadi está ocupada por una inmensa llanura areno-limosa con una cobertura discontinua de cantos rodados en los antiguos canales. Al principio de la década de 1980, cuando estamos investigando el origen de las arenas del Rub al Khali en la Universidad del Petróleo y Minerales de Darán, varias veces debemos atravesar la llanura del Dawasir e incluso acampar en ella cuando nos agarraba la noche. Precisamente, como señalamos en párrafos anteriores, esta zona es un camino de pasaje de las caravanas de los Al-Murra cuando se trasladan con sus vehículos, camellos y tiendas. Durante el día se veían los rastros de polvareda levantados por los vehículos y en la noche las estelas luminosas de las caravanas de camiones que se desplazaban hacia y desde Najran hacia Yabrín o Al-Hofuf. En una oportunidad acampamos en la extensa llanura durante las últimas horas de la tarde. Al poco tiempo de ponerse el sol,
y encendidas las luces del campamento donde nos habíamos detenido, comenzaron a llegar unos pocos insectos que se dedicaban a volar en círculos alrededor de los faroles luminosos. En una de esas noches, sorpresivamente, atraída por los insectos voladores, apareció una araña camello. Es una araña bastante grande y bastante impresionante, corriendo a gran velocidad ras del suelo. La araña camello, científicamente conocida como solifuge, es un arácnido aterrador, muy grande, con sus 8 patas peludas y 4 mandíbulas. Es un bicho que impresiona. Según dicen los que saben, no es peligroso para los humanos, pero igual asusta, sobre todo cuando uno está descalzo usando sandalias. Al visitarnos la primera araña camello, el biólogo de la expedición, llamado Rauf Rizvi, de nacionalidad pakistaní, se ofreció para atraparla en un frasco vacío que portaba. En principio no parecía una tarea fácil, pero para mi sorpresa, en poco rato Rizvi emergió de la oscuridad con una expresión de triunfo exhibiendo una araña camello dentro del frasco. De pronto una segunda araña se deslizó rápidamente por el piso del desierto. Y allí fue de nuevo Rizvi con otro frasco para atrapar la cosa que hizo sin problema. Más tarde, con sus 2 frascos, nos explicó el experimento que pensaba hacer. Se trataba de poner las 2 arañas en el mismo frasco, y así lo hizo. Abrió los 2 frascos, las puso boca a boca, uno contra el otro, y logró hacer juntas las arañas en un solo recipiente. Al cabo de 5 minutos, volvimos a ver qué había pasado. Ya no había más 2 arañas. Había una sola, que había terminado devorando a su compañera del frasco. Solo quedaba un trozo de piel de una pata y nada más. Algunos años antes había estado en un área tradicional de los Almurras, cerca de la ciudad de Najran, en la frontera de Arabia Saudita y Yemen, con sus extrañas y altísimas torres de adobe. Nuestro campamento de perforaciones estaba instalado en las márgenes de Wadi Habona, al oeste de la localidad de Al-Husaniyya, muy cerca de Rub al-Khali. Durante la estadía, 2 geólogos saudíes que trabajaban con nosotros murieron en el campamento aplastados por un remolque tanque de gasolina cuyas patas de apoyo cedieron. Todo el procedimiento de denuncia del hecho, recuperación y traslado de los cuerpos, una operación muy complicada y triste que demoró varios días. Luego de terminar con estos trámites, pude regresar a Taif en una camioneta Chevrolet Suburban con la que hacíamos nuestro trabajo de campo. Los 800 kilómetros desde Najran a Taif fueron solitarios. Subí los valles escarpados desde Najran hasta Abha y Jamil Mouché, y luego, durante la noche, manejé mi camioneta a través de la zona montañosa de Nasir para llegar a Taif cerca del mediodía. En el camino encendí la radio, donde solamente podía sintonizar emisoras que irradiaban música árabe. De pronto apareció no sé de dónde una canción en alguna radio no identificada con la canción Historia de un amor en castellano. Y allí me di cuenta que si bien estaba transitando por otra cultura, siempre existe un puente, un lazo de emoción que lo proporciona la música, no importa la distancia.